yo estaba estudiando medicina. Yo creo que mis papás nunca me van a perdonar que haya votado la carrera de medicina por cultura física. A mí siempre, siempre, y eso es lo que mi mamá me reprocha muchas de las veces, yo siempre quise ser médico. Mi sueño era ser médico. Pero como yo a veces, y no es que yo era malcriado, nada de eso, sino que como habían estas convulsiones sociales, habían los paros y todo eso, yo me iba, pues. Yo tenía falta tras falta tras falta, pero era porque salíamos al paro. A nosotros nos castigaban de esa manera, porque cuando los del Montúfar salían, había 1 o 2 muertos, que en la escuela sufría bastante bullying y yo no podía defenderme. ¿Qué era lo peor que le decían? El típico gordo, balena, chancho, o sea, son cosas pero que los ya tienden a ser muy crueles. Ajá, ¿no? pero ya yendo a la larga, ¿cuál cree que fue el mejor apodo que le pusieron así? O sea, verá, hay uno que a mí me gusta, por ejemplo, y que me gusta hasta ahora, porque en la universidad ese también era mi apodo. A mí me decían Big Show en el colegio, creo que ese es el que me gusta y se me quedó. A mí me gustaría quizás hacerme cargo a un momento de Federación Deportiva del Cañar, porque yo sé cómo hacer las cosas. Yo he sido deportista, entrenador, monitor, entrenador, dirigente deportivo. Yo fui miembro del directorio de la Federación Deportiva del Cañar en su momento. Yo creo que el cañarejo tiene esa garra y ese amor propio por sí y por su tierra de salir adelante. Aquí en el Cañar hay mucho talento. Yo creo que lo que falta es apoyo, no solamente público, sino también privado. Para ir finalizando, ¿usted le conoce de frente al Mashi? Al Mashi le he visto, no le he dado la mano. Y sabe que yo tengo muchas reuniones por Zoom, por ejemplo, ahora. Yo, ¿dónde le conocí? En Macas. Ahí es un par de enlaces ciudadanos. Cuando fue a inaugurar el Centro de Alto Rendimiento, le vi frente a frente. Quizá, ese es de lo que yo me arrepiento, no haberme tomado una foto con él. Creo que quizá el problema más fuerte que he tenido ha sido con mi familia mismo, ¿no? Porque yo creo que una familia de diversidad de pensamiento. Sin embargo, se ha podido mantener con altura cualquier diferencia ideológica que se haya podido tener o de criterio. Son cosas insalvables, quizá. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil, nuestro podcast que lo emitimos cada domingo, semana a semana lo venimos realizando. En esta oportunidad contamos con la presencia del licenciado Julio Amendaño, dirigente político, educador y también colega de profesión, comunicador social. Julio, bienvenido, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Como siempre suelo hacerlo, les pregunto siempre a nuestros invitados que se definan ellos mismos. ¿Quién es Julio Amendaño? A más de los títulos profesionales, de la trayectoria deportiva, ¿quién es Julio Amendaño? Yo creo que soy un tipo sencillo y un tipo que busca la justicia social por sobre todas las cosas. En temas políticos también. Sí, o sea, básicamente creo que, bueno, el ser humano es un animal político, como dirían, y más allá de eso, he tenido la suerte y el privilegio, porque en la sociedad en la que nosotros vivimos, hacer política se vuelve un privilegio. He tenido esa suerte y ese privilegio de vincularme a la política de cierto modo para luchar por las causas que yo considero justo, ¿no? Porque al final del día quizá el concepto de justicia sea muy diverso en este caso, pero creo que me conservo aún en el bando de la gente buena y eso es algo de lo cual yo me siento orgulloso. ¿Qué es gente buena? Porque gente buena, más de un colectivo o de alguna organización política, siempre se dice yo soy de los buenos, pero desde mi punto de vista, no desde el punto de vista de los demás, no sé qué piensen los demás de uno. Claro, también creo que se vuelve hasta un poco subjetivo el hablar sobre gente buena. Yo creo que hay que tener muy altos valores, hay que ser muy humanista, debemos entender también la problemática del otro, ser empáticos. Creo que ser bueno también es regirse por criterios éticos y morales altos que nos permitan ayudar a la gente. Creo que ser gente buena es eso, ¿no?
es involucrarse y que el resto también importe. ¿Para quién cree que es malo Julio Amendaña? Yo creo que nadie en esta vida, bueno, ya hablando morochamente, nadie es tan bacán en esta vida como para caerle bien a todo el mundo. Yo creo que en su momento quizá habrán personas que se hayan sentido amenazadas de alguna manera por mi persona. Sin embargo, creo que... Pero por aspecto físico también. Sí da miedo físico, para que saque la madre. Intelectual quizá también. Creo que es necesario que la práctica que nosotros hacemos también de honestidad personal, intelectual, hace que no a todos les gusten las cosas que hacemos. Sin embargo, he tratado de mantenerme recto en lo que hago, mantenerme recto en lo que creo y tratar de hacer el bien para la gente que me quiere, que me estima y que verdaderamente piensa que soy una buena persona. Sin embargo, quizá la gente que no le caiga tan bien o no me tenga la estima necesaria son cosas que normales, ¿no? Son cosas normales. Pero creo que es más la gente que me estima que quizá la gente que pueda tener algún tipo de animadversión contra mi persona. Bien, y bueno, vamos de atrás para adelante, o de adelante para atrás, de acuerdo como vayamos con la conversación, pero ha tenido roces fuertes ya por temas políticos, analizando ya la actualidad suya, la función que cumple como director de un movimiento bastante controversial, bastante controversial, que nos guste o no, está ahí y tiene su fuerza, pero ¿cuál es el roce más grande que le ha dejado este tema de la dirigencia y ser militante de esta organización? Creo que porque hay algunos que no son militantes, sino son hasta enamorados ya de... Claro, creo que el roce más grande que he tenido ha sido con mi familia, porque lastimosamente esto exige cierto tipo de sacrificio, que en este caso es el tiempo, que es algo invaluable. Pero eso es algo tan romántico, decir mi familia me dice no, que no o sea, sacrifica tiempo, sí. Pero me refiero a que hoy casi nos fuimos hasta de golpes por discrepancias, etc. Creo que quizá el problema más fuerte que he tenido ha sido con mi familia mismo, ¿no? Porque yo creo que una familia de diversidad de pensamiento. Sin embargo, se ha podido mantener con altura cualquier diferencia ideológica que se haya podido tener, de criterio. Son cosas insalvables quizá. Tengamos en cuenta que cada persona es un mundo distinto y que quizá las experiencias que a nosotros nos van formando no son las mismas y nunca serán las mismas con otras personas. Sin embargo, eso ha permitido ir hacia un ejercicio de madurez, porque yo creo que en este transitar de político, en el cual soy relativamente joven, he sabido madurar también con algunos pensamientos que yo he tenido. De hecho, era bastante sanguíneo, bastante reaccionario, y creo que ya de un tiempo para acá me he ido centrando mucho más en el tipo de concepciones que yo tengo personales y de la gente, ¿no? ¿Y desde chiquito era así? ¿Belicoso o cómo? ¿Izquierdoso, belicoso desde chiquito? El problema es que uno... ¿Dónde creció? Uno no... Esta cuestión de la identidad política, por decirlo de alguna manera, o de la identidad ideológica, es difícil. O sea, va más allá de la ideología también la forma de ser uno, ¿no? Sí, sí, pero o sea, yo creo que todo se centra en esto, ¿no? Sino que como nosotros no tenemos una forma, la mayoría de la gente, y yo me incluyo, no tuvimos, ¿no? Este tipo de formación ni en nuestros hogares, ni en los colegios, en las escuelas. Era difícil. Yo creo que bastaba con ver la necesidad que teníamos en casa. ¿Dónde creció usted? Yo soy quiteño, sí, yo nací en Quito, viví en Quito hasta los 15 años, viví en el sur de Quito. Viví un tiempo en el Calzado, otro tiempo en Solanda, cuando Solanda recién se estaba poblando, y sí, o sea, era bastante difícil porque era un barrio obrero, era una cooperativa de vivienda que en el gobierno de Sixto Durán Ballén se creó, eran gobiernos populares, y básicamente son estos barrios que se crearon como sin... ¿Toda su familia quiteña? No, mi papá es azogueño. ¿Y qué le lleva a nacer allá? El amor, el amor. Mi mamá es quiteña. Ya. Mi papá le conoce ¿En qué el ejercicio profesional. Él era militar, es militar retirado. Y bueno, le conoce allá, se casan y yo, mis hermanos nacimos allá. Y mi papá ya al borde, casi su jubilación, le dan el pase a Cuenca.
Y como él es de aquí, toda mi familia paterna es de acá, se le ocurrió venir todos para acá, pues para ya terminar su carrera militar. Yo creo que era muy sacrificado el trabajo de mi padre. No le veía mucho, era muy difícil para nosotros como niños así. ¿En qué escuela estudió en Quito? En Quito, en la unidad educativa Abdón Calderón, ahora se llama Comil número 10. Es una escuela militar, pero por ejemplo, yo creo que ahí uno ya se iba dando cuenta de las cosas. La institución educativa donde yo estudiaba era una educación militar, pero no llegaba a ser el colegio militar Eloy Alfaro. Era la escuela militar para los hijos de la tropa. Ah, ya. ¿Sí? En cambio, el colegio militar era para los hijos de los oficiales. Mi escuela quedaba al lado del río Machángara, en el sector del Sena, por la Recoleta. Entonces era una escuela, ¿por qué no decirlo? Hasta humilde, ¿sí? Yo me eduqué ahí. El colegio estudié la educación básica, primero, segundo, tercer curso en el colegio hasta fiscal, décimo, para los que no entienden. Juan Pío Montúfar, y yo creo que ahí también se despertó mucho de este tema, porque yo estuve justo en este tema de la crisis social, del 99 quizá, 99, 2000, 2001, cuando hubo la dolarización, cuando estuvo Magua de presidente. Yo tenía profesores de historia, de estudios sociales, que venían y nos hablaban de conciencia social, por ejemplo, de lo que pasaba. Yo creo que ese dado no le interesa mucho y no tiene mucha conciencia de lo que pasa. Ajá. Yo creo que ya mucho después yo me di cuenta de lo que ellos trataban de hacer, por ejemplo. ¿Cuáles eran sus intereses de ese entonces? ¿Qué hacía usted? Por ejemplo, voy a clases, pero ya en la tarde los panas del barrio, no sé, las consolas de videojuegos. No tenía yo consola, por ejemplo. O sea, mi hogar era un hogar bastante humilde, por si de alguna manera. A mí me gusta mucho la música, por ejemplo. Yo pienso que quizá hubiese sido un cantante muy malo, pero un cantante a la final. Estuve en la estudiantina en primer curso. Yo aprendí a tocar la guitarra. Ya no me acuerdo realmente. Creo que era más mecánico lo que yo hacía que algo pensante. Pero en segundo curso, que es noveno, ¿no? Uh-huh. Yo entro a la escuela de taekwondo del colegio Juan Pío Montúfar. Y ahí es cuando yo me involucro al deporte, por ejemplo. Yo siempre fui así, doblecito, como me ve. Y para mí era difícil, por ejemplo, involucrarme en las clases de educación física, porque yo era el niño gordo que llegaba al último, el niño gordo que no podía correr, el niño gordo que no era ágil. Y involucrarme, y el niño gordo débil. ¿Le hacían bullying? Sí, o sea, bastante. Yo creo que tengo ese trauma, por ejemplo, de que en la escuela sufría bastante bullying y yo no podía defenderme. ¿Qué era lo peor que le decían? El típico gordo, ballena, chancho, o sea, son cosas pero que ya ellos tienden a ser muy crueles. Ajá, ¿no? Pero ya yendo a la larga, ¿cuál cree que fue el mejor apodo que le pusieron así? O sea, verá, hay uno que a mí me gusta, por ejemplo, y que me gusta hasta ahora, porque en la universidad ese también era mi apodo. A mí me decían Big Show en el colegio. Creo que ese es el que me gusta y se me quedó. ¿Y por qué? Porque el Big Show es un luchador imponente, es un luchador fuerte. Era una estrella y yo creo que me identificaba mucho con eso cuando yo empecé a hacer artes marciales. ¿Por qué? Porque cuando yo me involucro al club de taekwondo del colegio... Era para defenderse. Más que defenderme... Bueno, sí, yo creo que todo uno entra con esa idea. Y por ejemplo, vea, le comento. Yo de muy niño quería hacer karate, pero quizá... el ingreso que tenían mis padres no era... ¿Pero por qué el karate? Porque por lo general hay los deportes que se les meten a la cabeza a la gente y se nos metían a la cabeza a nosotros, el fútbol, el básquet, que son los deportes predominantes. Creo que a mí siempre me gustó la cuestión de la pelea, por ejemplo. Y yo quise entrar a una escuela de karate y no pude porque mis papás no tenían los recursos para comprarme el uniforme o para costear una colegiatura. Cuando yo ingreso al club de taekwondo en el colegio, era gratuito, pues, o sea, y era una maravilla. Claro que yo tuve que comprar mi dobog, mis implementos, pero era gratuito. Y ahí creo que cumplí algo que yo debía haberlo hecho mucho más antes. Yo creo que si hubiese tenido la oportunidad quizá a los 7, 8 años de involucrarme deportivamente en una escuela de iniciación deportiva, mi destino hubiese sido otro quizá. Hubiese llegado al alto rendimiento, que es lo que me hubiese gustado llegar a ese nivel. Yo fui seleccionado del Ecuador en su momento, pero no llegué, por ejemplo, a coronar una medalla internacional. Yo quedé quinto panamericano en Brasil en el 2003 y quizá también eso es algo que yo tengo pendiente, el ganar una medalla deportiva a nivel internacional. O dejé pendiente.
Y creo que ese tema de entre ser deportista y exdeportista no cala mucho, porque yo creo que mientras tenga fuerza, mientras tenga la voluntad, quizá pueda alcanzar una medalla. Quizá ya no en el taekwondo, porque el taekwondo involucra... que, por ejemplo, el deporte ya no es... o sea, no hay mucho ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir fui ex futbolista, pero si salgo a jugar un par de días en la semana con los panas, sigo jugando fútbol. Creo que involucra más el tema del objetivo que se tiene, porque no es lo mismo, no sé, tener 40 años y querer ser campeón del mundo, a tener 40 años y salir a jugar con los amigos entre semana. Yo creo que el objetivo que tengo es muy claro, que es volver a competir. Yo, por ejemplo, hoy por hoy me encuentro a cargo de la Federación de Fisicoculturismo y Potencia en la provincia del Cañar, algo que ya vengo desde 5 o 6 meses liderando. No he podido consolidar este tema por cuestiones económicas, básicamente. No se ha podido coordinar un tema de organización a través de los gimnasios y CrossFit. Sin embargo, tengo para abril ya la idea de hacer el primer campeonato de potencia a nivel provincial, un campeonato donde coronaremos por primera vez en la historia de la provincia del Cañar a los hombres y mujeres más fuertes de la provincia. Para Dios mediante, de aquí en julio, agosto, que es el campeonato nacional, llevar por primera vez en la historia de la provincia también una comitiva al campeonato nacional de potencia. Ya más del deporte, para luego ya conversar sobre temas actuales, usted practicaba hasta los 15 años en Quito toda esta actividad. De los 12 a los 15 practiqué taekwondo en Quito, sí. Y de ahí en más... De ahí vinimos para acá. Ya, pero ¿qué hacía más? O sea, Quito es una ciudad enorme. El barrio en el que usted crece básicamente es un barrio popular. Es un barrio popular, sí. Sí, sigue siendo. Siempre hay estas diferencias en las ciudades grandes del norte, el centro y el sur, que es más marcado que por ejemplo, en una ciudad pequeña como la ciudad y la ruralidad, claro, por ejemplo, que vendría a ser así. Pero ¿qué hacía usted? Hay incluso hasta las malas amistades, las malas influencias por ahí. O sea, de hecho, cuando... Y no es por estigmatizar, pero por lo general de estos sectores son donde más percepciones malas hay. Creo que mi infancia, mi juventud fueron bastante fuertes, fueron bastante duras por el entorno en el cual yo me crié. Sin embargo, creo que... ¿Cuál era su personalidad? Yo soy muy tímido, yo soy muy reservado, muy retraído, soy hasta cierto punto bastante asocial. Yo no tengo muchas amistades, pero las pocas amistades que tengo son de muy alto valor. Yo les quiero mucho a mis amigos. Ellos también me estiman mucho, pero yo creo que la personalidad que tengo es muy tímida. ¿Qué hacía, por ejemplo, siendo un muchacho tímido? Cuando nosotros nos mudamos al barrio, como le dije, estaba en crecimiento, recién Solanda, había solamente 2 departamentos habitados en todo el sector. Nosotros nos hicimos amigos con mi hermano, de los chicos que vivían en el departamento del frente, y básicamente eran muchachos mayores a nosotros. Nos cobijaron básicamente, porque al ser mayores nos cuidaban y nos trataban como hermanitos menores. En su momento creo que el barrio se pobló tanto que llegó a aparecer este tema de las pandillas, por ejemplo. ¿Pertenecían a una pandilla? Ahí en Solanda habían los Latin Kings y los vatos locos, si no estoy mal. Yo nunca llegué a ser una pandilla, pero me interesó, o sea, yo no le puedo mentir. ¿Cuál le gustaba más, los Latin Kings o los vatos locos? Sabe que nosotros teníamos un grupo, por ejemplo, porque yo también, o sea, como Solanda tiene varios sectores, había otro grupo que se llamaban los Escori, ¿sí? Que son escoria en español. Y o sea, uno le llama la atención, pero ¿por qué le llama la atención a los 12 años este tipo de cosas? Porque uno como adolescente busca su identidad, busca dónde pertenecer. Lastimosamente quizá... O le veía a los mayores, los más bacanes, ve estos manes. Claro, así. Y básicamente lo que pasa es que como uno busca dónde pertenecer, hace lo que sea, y como no tiene la personalidad definida, busca aceptación. ¿Y sí, cómo busca aceptación usted? Yo creo que ventajosamente, yo es lo que le decía, mi mamá nos cuida mucho. Mi mamá nos dio mucho ¿Alguna amor. travesura? Alguna travesura, yo creo que varias. Yo siempre fui muy travieso. Tuve algunas caídas fuertes. Yo realmente, si no me muestro es porque Dios me quiere mucho. Me ahogué en la playa, o sea, me han pasado de todo. Pero creo que la mano amorosa de mi madre y la guía sabia de mi madre, que siempre estuvo presente en nuestras vidas, hizo posible que no andemos en malos pasos. O sea, usted sí estaba ya pensándolo y
bien involucrarse o no a uno de su grupo. Más que pensar, creo que el ambiente mismo predisponía que uno busque cobijarse en un grupo, ¿no? ¿Sí? Hasta para validarse como persona, como joven que está ¿Y qué creciendo. estaba dispuesto a hacer usted para pertenecer a uno de estos grupos? Yo creo que ya pertenecía hasta cierto punto, pero no oficialmente. A mí me cuidaban mucho los vecinos que le decía, porque ellos llegaron en su momento quizá a liderar el grupo que había en el barrio. Pero ya veíamos, o sea, uno ve y uno va dándose va cogiendo conciencia de que quizá las cosas que pasaban en el barrio se tornaban bastante violentas. Quizá no con nosotros, porque éramos parte de ellos, ellos nos cuidaban, pero con el resto de personas que convivían en el barrio sí. O sea, las broncas que habían siempre entre grupos. Claro, y entre grupos de jóvenes generalmente. Entonces uno se da cuenta de las cosas, ¿no? Uno creo que a pesar de ser joven define muy bien entre el bien y el mal. Y optamos por separarnos. Optamos por ya no salir con esa gente porque, por ejemplo, le digo, y como esto se llegó a densificar tanto, ya llegaba gente al barrio que uno no conocía y ya le daba miedo, pues. ¿Sí? Y si ya no eran bacanes. Claro, ¿no? Y si a uno le daba miedo caminar por su propio barrio, ya no es bonito. Y de paso se mudan acá. Yo creo que esa fue una de las razones, por ejemplo, por las que mi mamá decidió aceptó venir acá a Sogues. ¿Y a qué sector llega? Nosotros somos de la ciudad de Lacantos. De hecho, donde yo vivo es urbanización Amendaño, porque todo ese sector era de mi abuelo, pues esos terrenitos de ahí. O sea, dejó de estar en Solano, un barrio marginal, para estar en su propia urbanización. No tanto, pues, o sea, eso es decir, ¿no? Porque, por ejemplo, yo vivo al lado de la cárcel, ¿no? O sea, ahí se acaba el glamour, yo vivo al lado de la cárcel, ¿sí? Y toda esa situación es familiar, porque son terrenitos de mis tíos, casita de mis tías, que han migrado, son migrantes, la casa de mi papá. Para mí era bonito venir a Soles, porque a pesar de que yo viví toda mi vida en Quito, yo venía acá. Exacto, eso lo iba a consultar, venía de vacaciones. Claro, yo venía de vacaciones, Navidad, me gustaba mucho, porque Quito es enorme, Quito es todo cemento, y al sector donde nosotros veníamos, que es el sector de la autopista, básicamente el intercambiador, era todo monte, era todo árbol, era todo llano. Mi abuelo tenía vaquitas, tenía borregos, tenía los árboles de fruta. Para mí era bonito venir acá, porque quizás se cambiaba de ambiente. Se cambiaba de ambiente y era lo que a mí me gustaba, la naturaleza. Yo en Quito también, mi abuela vive en un sector rural de la provincia de Pichincha, en el cantón Pedro Moncay, en la parroquia La Esperanza, que es también un sector rural. Yo ahí pasaba mis vacaciones también. A mí me gusta mucho el campo. Yo creo que en su momento, quizá ya cuando me jubile y tenga las posibilidades de poder vivir tranquilo, quiera vivir en el campo. Tener una vaca, que ese es mi sueño, mi ilusión, sí, tener una vaca, tener un borrego. Pero estás rodeado de borregos igual. Y a mucha honra. No, pero yo creo que... Pero de ahí usted regresa a Sogues, ¿y a qué institución ingresa? Le voy a contar una amarga experiencia que yo tuve, por ejemplo. Cuando yo vengo acá, yo vengo con... Al bachillerato, básicamente. Al bachillerato, claro, primero bachillerato, cuarto curso. Yo vengo con una libreta de 16 en aprovechamiento y 14 en conducta. ¿Sí? Entonces yo tenía supuestamente ya cupo en el técnico. Y como yo tenía cupo en el técnico, yo ya tenía hasta comprada la tela del uniforme. Y mi papá es graduado del técnico, ¿no? Y graduado en electricidad. Y siempre nos enseñó a trabajar desde pequeños. Y él nos llevaba a hacer las instalaciones eléctricas, nos enseñó a trabajar desde muy chiquitos. Y mi sueño también era estudiar electricidad para, no sé, en su momento quise dedicarme a él. Sin embargo, a pesar de tener la tela comprada, ya no me dieron cupo porque como era tanta la demanda para seguir electricidad, ya no alcancé. ¿Pero era electricidad o de pronto contabilidad? ¿Alguna otra carrera? Automotriz, por ejemplo, donde salí yo. No, a mí me gustaba esto del tema de electricidad. Como ya no pude, bueno, quise estudiar químico biólogo. Uno de mis especialidades también fue ser médico. Y fuimos con mi mamita, me acuerdo muy bien, al Juan Bautista. De ahí no me aceptaron porque tenía 14 de conducta. Y bueno, y esa época el Juan Bautista, colegio que salía a los paros, por ejemplo. Claro, yo era terrible. ¿Qué van a querer un lunar más por ahí? Y sabe que yo era tranquilo en el colegio, por ejemplo, pero como yo a veces, y no es que yo era malcriado, nada de eso, sino que como habían estas convulsiones sociales, habían los paros y todo eso, yo me iba, pues. Yo tenía falta tras falta tras falta, pero era porque salíamos al paro. A nosotros nos castigaban de esa manera, porque cuando los del Motúfar salían, había 1 o 2 muertos.
y que eran estudiantes, ¿no? Y era complicado. Yo sí pasé algunos sustos en esas manifestaciones porque era un muchacho de 13, 14 años saliendo a batirse en contra de los policías. Y era difícil. Y es por eso que tenía esas noches en conducta, más no porque haya sido un patán o algún desadaptado. No logré coger cupo en el Joven Bautista y fuimos a La Salle. Ahí me recibió el economista Osvaldo Matute, me acuerdo. Y a pesar de ser un colegio católico, lo cual yo no quería, mi papá, bueno, me dijo que era una opción que me quedaba, y si esa opción no se concretaba, ya era la escuela militar en Cuenca, porque ahí sí no podían negarme el cupo por ser hijo de militar. No miento, me fui a la Providencia también. Y ahí tampoco me aceptaron, por la conducta y por el aprovechamiento. Y ahí sí me fui a La Salle. Y ahí el economista Matute me tomó una prueba de factoreo, saqué 20 en la prueba de factoreo, y ingresé a cuarto propedéutico. Para mí fue bonito venir al colegio acá, porque yo era un estudiante regular en Quito, y aquí me convertí en un estudiante brillante, básicamente porque quizá la educación que yo tenía en Quito era mucho más avanzada que la que había aquí en ese entonces. Cuando yo ya vine al primer curso acá, todo lo que a mí me empezaron a dar, yo ya sabía. A mí me daban física desde segundo curso, desde noveno, química desde noveno. Entonces, para mí, recién ver las materias de física y química, era cursos, claro, o sea, y a mí me encantaba porque yo sentía que realmente estaba despuntando y aprovechando. A mí me cambió la vida venir acá realmente. Y precisamente ese cambio, dejar a los amigos del barrio y acá, ¿con quién se empieza a relacionar? Aquí era difícil, porque cuando yo vine no conocía a nadie, a mis primos, nada más. Yo cuando vine empecé a trabajar con mi tía, que emigró a los Estados Unidos. Ella tenía un negocio en la Tenemasa y Rivera. Ella pasaba documentos a computadora, y a mí, como en el colegio me daban mecanografía, yo sé escribir súper bien en la computadora, y me dedicaba a pasar los trabajos en la computadora, pues. Sin embargo, siempre estuvo latente este tema de volver a practicar deporte. El momento en que yo quise practicar deporte, por ejemplo, a mi papá no le gustó, porque yo ya tenía un ingreso económico, por decirlo de alguna manera, y practicar deporte. Y ayudaba de pronto a pagar sus estudios mismos. No sé, más que pagar mis estudios, era para mis cosas, Exacto. para comprar cualquier cosa. O sea, por ejemplo, al papá ya no le molesta, me voy a ir con mis panas. Es que no salía tanto, pero por ejemplo, las cosas que me compraba ya tenía yo un dinerito para poder comprar cualquier cosa. Y el momento en que yo decido retomar el deporte aquí, a mi papá no le gustó, por ejemplo. Sin embargo, creo que al final de cuentas él me apoyó, viendo la vehemencia que tuve. Cuando yo voy a entrenar y voy a averiguar, me recibió Mero Campo Verde. Yo hasta ahora me acuerdo lo que él me dijo alguna vez: no se inscríbete cuando venga el judo. Y yo debía haberle hecho caso. Pero yo tosudo dije que no, que básicamente quería entrenar taekwondo, y me puse en las manos de mi gran amigo. Yo le estimo mucho, le quiero mucho, porque creo que él me abrió el paso a poder hacer las cosas bien. A Peter Saldaña, a quien mando un gran saludo, a los Estados Unidos. Él migró, él fue mi entrenador 6 meses y tuvo que emigrar para conseguir días mejores para su familia, por ejemplo. Y es algo que yo llevo muy adentro, porque quizá el deporte fue ingrato con él. Él fue medallista de Juegos Bolivarianos, fue uno de los máximos exponentes que ha tenido el taekwondo en la provincia. Y poco se habla de él. Y poco se habla de él, del hermano de Morgan Saldaña. Bueno, Morgan es el apodo, se me va el nombre de él. Poco se habla de este tipo de gente que ha hecho quedar muy bien a la provincia, por ejemplo, y al no tener las oportunidades tuvieron que emigrar a los Estados Unidos. Él me abrió las puertas para yo ser lo que soy ahora. Yo creo que en gran parte lo que yo soy y cómo me he abierto hacia la gente y cómo he trabajado por la gente es por el deporte, porque el deporte a mí me cambió. Sí forma el deporte. Sí, el deporte a mí me formó, y me hizo una persona bastante responsable. Yo creo que disciplinado. Y disciplinado. Alguien me comentaba alguna vez, dice, pero ¿qué le ven de bonito a ir a entrenar? O sea, y sí, yo me puse a reflexionar. Y es difícil, por ejemplo, que usted se levante de lunes a sábado y vaya a entrenar sabiendo que le van a pegar. Porque yo hacía deporte de contacto. O sea, yo iba todos los días y yo sabía que me iban a pegar, que me iban a golpear. Y mi mamá me veía el cuerpo, por ejemplo, cuando yo entrenaba, y yo regresaba molido, morado. Y mi mamita se asustaba, decía, pero mi hijo, ¿qué pasa?
te vas a enfermar, y ya era el gusto de uno. O sea, a mí me encantaba. Yo creo que desarrollé mucho este sentido del combate. Yo he hecho taekwondo, hice judo, también fui campeón nacional en judo, hice rugby y hoy hago potencia. Me gusta mucho el deporte de fuerza, el deporte de pelea. Nunca. Nunca. ¿No le gusta? No, ¿sabe por qué no me gusta? Porque no puedo. Porque soy un enfermo para jugar deporte de contacto. Me agrada ver. Yo soy hincha Laucas, como buen quiteño del sur, pero no jugar, no. ¿Sabe por qué me voy a esto? Porque los deportes de contacto y los deportes de fuerza me hicieron ver que cada uno de nosotros, que cada niño, que cada niña, independientemente de cómo se vea o del aspecto físico que tenga, puede ser un campeón. Y eso es lo que yo soy licenciado en cultura física, y eso es lo que muchos profesores de educación física no han hecho. Han traumado a una generación entera de niños y de niñas al no explotar sus capacidades al máximo. ¿Por qué? Porque un campeón viene en todas las tallas, en todos los colores y en todos los pesos. Y yo creo que eso me lleva Y hay mucho. bastantes disciplinas también como para poder triunfar en algo. Yo me llevo mucho de eso. O sea, vea, usted me ve a mí. Yo no puedo ser gimnasta olímpico, pero sí puedo ser judoka. Yo creo que todos tenemos capacidades que pueden ser explotables, siempre y cuando estemos en las manos de las personas correctas. Y yo creo que estuve en las manos de las personas correctas. Y gracias al deporte empieza a conocer gente. Sí, yo empecé a ser muy ¿Quiénes fueron sus independiente. primeros amigos aquí? En el colegio. Yo creo que en el colegio, de los grandes amistades que yo conservo, son del colegio. ¿Quiénes, por Mi ejemplo? ingeniero Cristian Chacho, es mi gran amigo, le mando un gran saludo. El licenciado Lenín González, presidente del barrio de las Cinco Esquinas, con quien también guardo una amistad bastante profunda, a pesar de nuestras diferencias políticas, por ejemplo. No, Lenín es una excelente persona. Bastantes encontrones ideológicos, sin embargo, creo que el cariño, el respeto y la consideración están ahí. En el deporte, lo mismo, lo propio, tenemos un grupo de compañeros que siempre que nos vemos no, con ese abrazo efusivo, con el saludo cariñoso, y es lo que alguna vez nos hacían caer en cuenta. Con ellos pasábamos quizá más que con nuestros hermanos. Exacto. Sí. Entonces éramos más que compañeros de entrenamiento, una familia. Yo creo que eso se ha Y venido en los viajes conversando. se conoce más a la gente, por ejemplo, salir a competir. Nosotros convivíamos, pues, o sea, había temporadas que nos íbamos 1 semana, 2 semanas fuera para entrenar en otras provincias y volvíamos. De hecho, antes de Juegos Nacionales, nosotros, los cuatro seleccionados a Juegos Nacionales, vivimos un mes en el gimnasio de Jul. Entonces ahí, porque entrábamos de mañana, al mediodía y en la tarde. Entonces yo creo que hicimos lazos bastante. ¿A quiénes recuerda de ahí? Del tiempo en que yo entrenaba. Yo Del recuerdo deporte. la mejor selección, bueno, quizá ya no la mejor, porque ahora hay unos logros tremendos de la Troncal. Se maximizó mucho el desarrollo deportivo en la Troncal, y el taekwondo ya no se practica aquí en Azogues, salvo por la escuela de mi gran amigo también, el psicólogo Johnny, que tiene su academia FIJ aquí se me ve el nombre de la calle, al lado de Multicopi, pero ya no hay taekwondo federativo, por ejemplo, aquí en la ciudad de Azogues. Yo recuerdo a mi gran amigo Pedro Huestán, ¿sí? Que es hermano de nuestro asambleísta Pablo Huestán. Recuerdo a Paul Ávila, los hermanos Caicedo, a Yesenia, a Katy, a mi amigo Jonathan, a mi amigo Leonel Andazuri también, que era un excelente peleador, a mi amigo Jonathan Coronel también, que peleaba con nosotros, a Chicho Torres. Éramos un grupo reducido. O sea, solo de taekwondo. Talentoso, solo de taekwondo. También hicimos quizá amistad con otras disciplinas, pero no era tanto como la amistad que nosotros manteníamos como disciplina, ¿sí? Y había ese celo, ¿no? Entre las disciplinas también. Siempre hubo celo con las disciplinas. De hecho, nosotros teníamos celo con los karatecas, por ejemplo, porque al ser un arte marcial parecido, o sea, nos decíamos, no, nosotros somos más bacanes que ustedes porque nosotros pateamos mejor. Con los judokas también, porque, bueno, los judokas solo es abrazarse y botarse. Hasta por los espacios había peleas. Por ejemplo, los de atletismo nunca querían que se use la pista atlética. Era complicado. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba el entrenador Revi Quiñones, por ejemplo, él le molestaba que nosotros trotemos porque los atletas ahí entrenaban, pues. Y cuando nosotros entrenábamos fútbol, en cambio, les molestaba que entrenemos nosotros porque les podíamos tocar un pelotazo. Claro, o sea, era complejo. Yo creo que esas limitaciones, a pesar de tener esas limitaciones aquí en la provincia, hubo y sigue habiendo camadas de excelentes deportistas. Yo creo que el Cañarejo tiene esa garra y ese amor propio por sí, por su tierra, de salir adelante. Aquí en el Cañar hay mucho talento. Yo creo que lo que falta es
apoyo, no solamente público, sino también privado. Sobre todo a este sector del deporte que yo le digo, porque el deporte cambia vidas. El deporte, vea, yo soy un ejemplo viviente de eso. El deporte cambia vidas y el deporte nos da oportunidades que quizá nunca los hubiésemos podido tener. Yo gracias al deporte acumulé un capital social bastante amplio que me permitió, por ejemplo, a mí tener mi primer trabajo, precarizado, pero mi primer trabajo. Gracias al deporte. ¿Cuál fue su primer trabajo? Yo empecé a trabajar en Federación Deportiva del Cañar en el 2005. No me acuerdo quién era presidente en ese entonces. Cuando yo recién empezaba en la federación. Yo ya tenía, yo tenía 18 años. Tenía en ese año, porque en febrero de 2005 yo me involucro en la federación. Yo tenía un contrato de $100, que no era un contrato como tal. Pero ese tiempo soltero y de pronto si seguía estudiando era plata. O sea, claro que era plata, pero el sueldo básico que era $200. Se me pagan menos de un sueldo básico. Claro que yo trabajaba a mediodía, pero yo no tenía seguro, yo no tenía ningún tipo de beneficio. Y mi contrato no era un contrato. Mi contrato, como el de muchos monitores, era un estipendio de beca de alimentación y transporte. Entonces a nosotros nos pagaban como una beca de alimentación y transporte, pero al final del día teníamos obligaciones de trabajadores. Esto en su momento cambió, ¿no? Y cambió gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana. Yo ahí supe lo que era, por ejemplo, que me paguen un sueldo básico, supe lo que era que me afilien al seguro y supe lo que era atenderse al seguro social, porque antes de eso quizá yo no tenía la necesidad y no tenía quizá el conocimiento de este tipo de cosas, porque a uno a los 18 años no le importa mayor cosa que... Exacto, digo, o sea, ese tiempo, claro. Con 18 años, soltero... Yo, por ejemplo, ¿sabe yo qué hice se hacía bacán. ¿Sabe yo qué hice con uno de mis primeros sueldos? Yo me compré un PlayStation. Ya ve. Un PlayStation. Era un PlayStation chiquito, usado, pero me compré. Y era porque quizás esas cosas que yo nunca pude tener de niño porque no había la... Pero se siente más bacán comprarse uno mismo o sea, claro que los papás, el regalo de los papás y todo, chévere, pero es más bacán cuando uno se compra ya... Uno se siente... Uno valora más. Uno se siente realizado y valora más porque es el trabajo de uno. Exacto. Yo creo que... Yo soy padre, ¿no? Yo creo que uno como padre... la mejor herencia o la única herencia que les puede dejar a sus hijos es el poder valerse por sí mismos. Y yo creo que esa es la tranquilidad que uno como padre puede tener, que el momento en que uno ya no esté, ellos puedan sobrevivir por cuenta propia. Yo creo que en su momento el recibir esos escasos $100 me hizo dar cuenta de que yo ya era quizá autosuficiente y podía valerme por mí mismo, y me llenaba de orgullo que a mis 18 años yo ya podía... ¿Y en dónde estudió educación física? Yo estaba estudiando medicina. Yo creo que mis papás nunca me van a perdonar que haya votado la carrera de medicina por cultura física. A mí siempre, y eso es lo que mi mamá me reprocha muchas de las veces, yo siempre quise ser médico. Mi sueño era ser médico. ¿Y hasta qué ciclo llegó? No, o sea, yo estuve primer año y mi tío me ayudó. ¿Primer año o primer ciclo? Primer año, porque antes era por años, pues recordaba. Era por trimestres aquí en la Católica de Azogues. Yo justamente por entrenar para Juegos Nacionales no ingreso a la estatal. Pues. Sí, y al no ingresar a la estatal, mi tío me ayudó, mi tío Patricio, que está en los Estados Unidos, me ayudó también para poder ingresar a la universidad, para poder pagar la universidad. Y bueno, estuve bien me gustaba. ¿A quién recuerda de esa camada? ¿Alguien se haya graduado al menos? Sí, oiga, créame que sí, que sí se graduaron, pero se me van los nombres realmente. Yo siempre he sido bastante social, no he sabido relacionarme mucho con la gente porque siempre he desconfiado, soy un tipo bastante desconfiado. Yo creo que me abro mucho cuando ya conozco a las personas como tal, y quizá en ese corto tiempo no me dio el tiempo pues para conocer a la gente como tal, pero sí, ahí de vista les ubico gente que son excelentes profesionales y que hoy por hoy aportan a la sociedad. ¿Y por qué se retira? Yo me retiro porque ya empecé a trabajar en la Federación Deportiva y porque empecé a ganar dinero. ¿Y sabe cuál fue mi idea a mis 18 años? Entonces, bueno, yo estoy en esto, estoy trabajando. Yo voy a estudiar cultura física. Porque si yo estoy trabajando acá, capaz de aquí, título me pagan más. Claro, me van a pagar mucho más. O sea, y esa fue mi idea a esa corta edad. Y claro, fue duro para mí llegar a la casa y decir, vean, ya no quiero.
gracias por su apoyo, pero yo ya no quiero estudiar. Y ahí mismo la Católica, cultura física. No, como yo ya trabajaba, la opción era el estatal o la Universidad Politécnica Salesiana. ¿Por qué ingreso a la Politécnica Salesiana? Porque cuando yo ingreso había la modalidad semipresencial. Entonces creo que tenían clases solo los sábados, me parece. Era martes y sábado. O sea, es lindo, ¿no? Martes y sábado. Martes de 6 a 10 de la noche y sábado de 7 a 1 de la tarde. Yo ya el último año me toca ver todos los días a la universidad. O sea, es lindo el primer año porque en efecto es martes y sábado. Pero después es martes, jueves y sábado. Después era martes, jueves, sábado y tienes que coger inglés. Después era martes, jueves, sábado, el inglés y las prácticas. Y ofimática. Y la ofimática. Nos daban el Excel, el Word y el PowerPoint. Era lo básico. Oye, yo terminé yéndome todos los días a la universidad. Fue complejo. Pero creo que al final del día, los 3 primeros años que yo tuve esa facilidad de poder estudiar de manera semipresencial y en las noches, me ayudó mucho. Mis papás... y ya hacía para los pasajes siquiera, pues los $100 ya se destinaban. Le voy a contar algo, por ejemplo. Cuando yo ya me retiro, mi papá se enojó muchísimo conmigo. Bueno, las mamás son un poco más comprensivas, a pesar de que ella también estuvo molesta. Y hubo el apoyo de mi papá, de mi mamá en su momento, porque yo ya dije, bueno, yo ya voy a estudiar de nuevo, estoy trabajando, yo voy a pagarme la universidad, que era al final del día mi vehemencia que tenía con todo esto, de querer estudiar cultura física. Y al final del día mis papás me apoyaron. Claro que yo también, como ya ganaba, aportaba para yo digo, al menos los pasajes. Claro, sí. Y mi papá siempre ha sido un hombre muy bueno, ha sido un hombre que me ha apoyado mucho. Me compró un carrito y puso el carro a mi nombre. Pero era un Fiat del 91. Pero carro es carro. Que yo le quería con toda mi alma. De hecho, cuando le vendí se me fueron algunas lágrimas. Y ya me ayudaba con eso, me ayudaba a pagar la pensión. Y al final del día, el ver que yo iba desarrollándome, que yo iba aprendiendo, que yo no me quedaba en la universidad, ya les motivó más a ellos. Yo, de hecho, en el 2007, si no estoy mal, 2006, 2007, ingreso a trabajar como profesor en la SAE. Entonces, educación física. Claro. Me acuerdo... ¿Pero usted era de los típicos profesores que solo mandaba a correr o corría igual con los alumnos? Yo era deportista en ese entonces, estaba fibrita en ese entonces. Entonces yo sí hacía la actividad. De hecho, yo hacía los ejercicios gimnásticos con ellos. Y yo en ese tiempo estaba aprendiendo, no sabía didáctica ni nada de eso. Entonces yo quería que hagan lo que yo sabía hacer. Y yo me sabía dar medias mortales, saltos en el aire, todo eso. Y claro, yo decía, bueno, hagan. Y al final del día, quizá yo sí era de los profesores que demostraba. Hasta ahora mismo soy de los profesores que demuestro. Yo creo que tengo el ejemplo de muchos entrenadores que he tenido y el ejemplo de muchos profesores que también me han demostrado que la edad no es un limitante. Tengo un recuerdo muy valioso, por ejemplo, de licenciado Rodrigo Lucero, Jojo Lucero. Mi profesor de educación física y técnico. Estuvimos en un congresillo. Un congreso, un curso de mini atletismo era. Y corrió él con alguien más, así como un profesor ya de edad avanzada, por no decir mayor ni viejo. Pero, oiga, era increíble porque se dieron el rol, corrieron, se arrastraron, y para mí era un festival, para toda la gente que estaba viendo ahí era un festival porque, a pesar quizá de la limitación por la edad que se pueda tener, porque uno mientras más viejo se va haciendo, las cualidades físicas van disminuyendo, o sea, demostraron completamente de la manera que está hecho un profesor de educación física. Y empieza ya a dedicarse a la docencia ya desde ahí. Claro, yo trabajé en la SAE año y medio. Para mí era difícil trabajar en la SAE, porque yo trabajaba ahí de 7 a 1. Yo trabajaba en la federación de 2 a 5 y tenía que irme martes y jueves a la universidad de 6 a 10. Entonces yo no dormía mucho porque a veces llegaba a la casa a las 12 de la noche. Y por ejemplo, es algo que no sé si es competencia del alcalde, por ejemplo, esto, pero es algo que yo sufría hace 17 años y es algo que se sufre hasta ahora. Yo salía a las 10 de la universidad y ya no había bus para venir. Y uno tenía que estarse subiendo como cruzar la frontera de Estados Unidos era esto. Tenía que subirse a las Bravas, a la flota Imbabura, a la Sucre para poder llegar a Pero y el de la flota te decía, bueno, ándate al último, que no te vean porque vos no tienes el boleto comprado, o sea, y era complicado. A Quito, Guayaquil. A mí no me pasó, por ejemplo, pero yo tenía compañeros que se levantaban en la Troncal, por ejemplo. Yo me levanté en Cañar una vez. Yo creo que eso es algo que hasta ahora se sufre y que se tiene que solucionar. Yo creo que a los estudiantes hay que dar las facilidades para que puedan regresar seguros a sus casas, ¿no?
Y como Igual le aquí es digo, el urbano, o sea, por ejemplo, la compañía de servicio urbano es 10 de la noche ya no hay. claro, porque yo creo que es un servicio público que debería mantenerse para que la gente, y a lo menos ahora en este tiempo de inseguridad, que la gente pueda llegar segura a sus hogares. Y seguía de docente ya instituciones fiscales también. Sabe que yo dejé la docencia en la SAE y me desobligué completamente de la docencia. No me gusta. No, bueno, no me gustaba la docencia. Yo creo que no me gustaba en parte por el sacrificio que yo tenía que hacer, porque dormía 5 o 6 horas, no dormía más. Pero siempre se dice, el profe de educación física no hace nada, llega acá, nos hace correr y chau. El problema es que si hay un desgaste, ¿sabe cuál es el problema? Que hay un desgaste físico en que estás parado todo el día y en que estás parado bajo el sol todo el día. De hecho, hay colectivos de profesionales de educación física a nivel mundial que trabajan por este tema de que el docente de educación física, sobre todo, se jubila a los 20 años por el tema del sol. ¿Por qué? Porque hay mucha incidencia del cáncer de piel en los profesores de educación física. Es complejo, o sea, parecería nomás que no se hace nada, pero sí hay un desgaste físico bastante fuerte, sobre todo cuando el profesor es consciente. Sí, porque hay otros que llegan, se paran bajo el techo. De todo, no puedo meter la mano al fuego por mis colegas, pero hay de todo. ¿Y en qué colegio se va a dar clases luego? Bueno, yo trabajé en la federación hasta el 2010, dejé la docencia en el 2008, si no estoy mal, y de ahí me fui a trabajar en Morona, Santiago. Yo trabajé 4 años y medio en Macas. Yo soy también parte de esa representación del dicho popular de que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Se puede enseñar taekwondo? Mi sueño siempre fue ser entrenador principal, entrenador provincial. Yo nunca pude ser entrenador provincial aquí en la provincia. A mí me tuvieron que contratar en Morona, Santiago, para ser entrenador provincial de Morona, Santiago. Se fue 4 años allá. Yo me fui 4 años y medio. Yo tuve seleccionados del Ecuador en Morona, Santiago. Elevamos el nivel del taekwondo muchísimo. Morona, Santiago siempre en los últimos lugares. Morona, Santiago se ubicaba en la tabla del 10 al 12. Después. O sea, no es que tampoco decir, bueno, 12 de 24, pero al nivel del taekwondo. De 22. Ese entonces. Sí, será, sí. De quizá ubicarse en esa tabla, uno pueda decir, bueno, quizás mediocre, pero al nivel que había, a los recursos que teníamos, no solamente económicos, sino también humanos, era difícil. ¿Sabe? Hay algo que me marcó mucho, por ejemplo, en Morona, Santiago. Yo siempre he sido muy exigente con mis atletas, porque así me enseñaron a mí a entrenar. Había una vez que yo estaba dando clases, y había un muchachito que no entrenaba, decía, pero Pepito, ¿qué pasa? Entrena. Y seguía, y yo le veía decaído, pero Pepito, ¿qué pasa? A ver, o sea, ya le vi mal, a ver, ven acá, ¿qué te pasa? ¿Qué está sucediendo? Dice, profe, es que no he comido nada en todo el día, tengo hambre. ¿Y por qué no has comido? Es que mi papá está sin trabajo. Álvaro, ¿cuántas se me partió el corazón ese día? Y yo no tuve más que meterme la mano al bolsillo y decir, mi hijo, le compartí un pan, le compartí una venita, come y regresa para que te cambies, te haces y te vayas a la casa. La situación que vive la gente en todo lado es muy complicada. Yo creo que la situación que vive el deportista también es bastante complicada, porque generalmente el deportista que despunta es el deportista que más carencias tiene. ¿Sabe por qué el deportista que despunta es el que más carencias tiene? Porque la vida de ese muchacho es bastante dura. Él trabaja desde muy niño, él camina para ir a la escuela, él no tiene quizás las comodidades que un niño, un muchacho de la ciudad podría tener. Y esas condiciones y esa fuerza, esa resiliencia que él ha creado, le permite realmente despuntar y tener las capacidades físicas, emocionales en el deporte. Yo creo que eso no debe pasar, y yo creo que eso en su momento se pudo subsanar hasta cierta forma con la inversión que se hizo en el deporte. Si hoy por hoy tenemos campeones olímpicas, no es porque se trabajó 2, 3 años. Esto es un proceso de más de 10 años. Y depende también de los deportistas. Nos vemos Jefferson Pérez, por ejemplo, sin recursos, lo que logró hacer. ¿Sabe cuál es el problema ahí? Que son casos excepcionales. O sea, ahí hay un talento innato puro. Por eso depende también. Yo, por ejemplo, con Marco Chango, que fue el médico deportólogo de él decía que él tenía unas condiciones idóneas. O sea, era un tipo que nació para hacer marcha. O sea, fisiológicamente él nació para hacer marcha. Yo creo que ahí parte mucho del talento, por ejemplo, y de la preparación que él también tuvo, ¿no? ¿Y no le frustra que luego de más de 20 años, corríjame si es que me equivoco, según mis cálculos, más de 20 años ya metido de lleno en el deporte, como entrenador, como deportista, como
profesor también de educación física, ¿no esa frustración que cuando llegaron con Pancho a la Federación Deportiva del Cañar, a la dirigencia, no terminaron su periodo, por no decir otras cosas? A ver, cuando con Pancho veníamos luchando, bueno, yo soy mayor a Pancho con 6 años, ¿no? Y yo le conocí porque yo siempre le decía, tú nunca entrenabas, porque yo le veía jugando fútbol siempre que pasaba por el ajedrez. Era la parte física del entrenamiento del profe Carrasco, pero quizá esa diferencia de edad no pudo hacer que nos llevemos bien, ¿no? Ahora es uno de mis más grandes amigos que tengo. Con él luchamos desde quizá el 2012, ¿sí? Para poder ser representantes para poder meter representante de deportistas al directorio de Federación Deportiva del Cañar. Yo me acuerdo de un inefable dirigente deportivo, que no voy a decir el nombre. ¿Sabe qué es lo que hicieron? Yo empecé a competir por Morona Santiago, ¿no? Porque uno no deja esto del deporte. Yo fui vicecampeón de Juegos Absolutos en el 2011, en la categoría de más de 100 kilos en judo, representando a Morona Santiago. El momento en que yo quise venir acá al Cañar para presentarme como representante al directorio de los deportistas, me pasaron un oficio diciéndome que yo ya no era deportista de la Federación Deportiva del Cañar. Yo al Cañar le di 5 campeonatos nacionales, 4 en taekwondo, 1 en judo. Fui seleccionado del Ecuador. Fui el único campeón interandino que tuvo la provincia cuando habían los juegos regionales. Y los interandinos se realizaron aquí en Azogues en el 2007. En el 2007, pero yo fui campeón interandino en el 2003, en Riobamba. O sea, y a mí que trabajé 5 años en la federación formando atletas, que le di 8 de quizá... ¿Qué? El presidente le dijo, no puede ser parte. No, total, me ¿Quién pasaron era el un presidente oficio, entonces? quiero enviar el nombre realmente, porque no vale la pena. Pero créeme que a mí me dolió tanto eso, no sé qué título tenga realmente. Pero fue difícil. Y en ese momento en que a mí me dicen que no, le impulsamos al Pancho, por ejemplo. Y el Pancho, no sé, ¿qué tendría? 18, 19 años. Y se sumó. Él siempre fue un hombre de arranque, fue un hombre que quiso empoderar ese tipo de procesos sociales. Lastimosamente no nos dieron chance ahí y no nos volvieron a dar chance nunca. Me pasó otro tema también bastante complicado en el gobierno de Rafael Correa, cuando yo por eso nunca fui parte de Alianza País, por ejemplo, en su momento. Que ya no hay. Ya no hay. Bueno, sí hay, ahora se llama Mover y ya le quieren Ya borrar. no hay. Pero bueno, vamos al meollo del asunto. ¿Sabe a mí qué me pasó cuando José Francisco Ceballos era ministro de Deporte? Se iba a dar nuevamente las elecciones aquí en Federación. Y bueno, nosotros queríamos meterle al Pancho de nuevo, pues, porque a mí ya no me dejaba. El caballo de ustedes era el Pancho. Es que es un tipo inteligente, es un tipo brillante, y es un tipo de lucha, un tipo entrenador. Usted no va a poner a un tipo que no va a hacer las cosas como se deben hacer a un proceso que es súper importante, sobre todo para nosotros, porque quizá el deporte no le interesa a mucha gente, pero a la gente que hace deporte, a la gente que se ha formado en la institución deportiva le interesa. ¿Sí? Y eso es lo que alguna vez nosotros comentamos. Lo que pasa en Federación Deportiva del Cañar, lo que pasa en el Día de Cantores, no le importa a nadie, solamente a la gente que hace deporte. Y es una realidad que ojalá cambie algún día. Cuando nosotros queremos meter al Pancho y queremos hacer este tipo de cosas, yo me quejo pues en Twitter. No me acuerdo qué año era, 2000, yo trabajaba en el Oriente todavía, 2013, 2014 quizá. Me quejo al ministro de lo que está pasando. Y en ese momento yo tenía guardado el número del Ministerio del Deporte, por los trámites que veníamos haciendo para... la federación. Exactamente. Yo cojo el teléfono, Ministerio del Deporte, y eran 7, 8 de la noche. O sea, yo me quejé en Twitter y me llamaron. Aló, sí, habla con un asesor, Giovanni algo era. ¿Sabe que vimos esto? Queremos que venga y nos explique. Dije, el día de mañana, a primera hora estoy ahí. Y en efecto, pedí permiso en el trabajo, fui al terminal, cogí un carro y me embarqué a Quito, porque yo estaba contento, estuve entusiasmado. Digo, bueno, me van a hacer caso, me van a recibir. Me recibió Giovanni. Ya me ve el apellido. Y bueno, le expliqué todo lo que estaba pasando, que había un prevaricato, que no nos dejaban ser parte de la federación. Dije, bueno, ya no pasa nada. Fue y le trajo a otro asesor, que es un periodista deportivo también, que
que era parte de, que era asesor ministerial, era el duro, era el tipo que intervino en muchas federaciones y era el tipo que metió mano en muchas de las elecciones en la federaciones deportivas provinciales. Me hace sentar, yo, oiga, créame Álvaro, que yo llegué contento porque bueno, me van a ayudar y me van a solucionar y van a hacer que las cosas se den de manera transparente. Me reclamó. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, ¿qué tiene usted en contra de esta señorita? Que al final del día esa señorita llegó a ser presidenta de la Federación Deportiva del Cañar, ¿no? Digo, ¿pero por qué? Sí, dice, porque usted viene y reclama que esto, que lo otro. Digo, vea, ¿sí se da cuenta de lo que usted está haciendo? Esto es un prevaricato. Todavía no hay presidente de la Federación Deportiva del Cañar. Y usted ya está diciendo que va a ser presidente. A mí al final del día me amenazaron. Y me dijeron que si seguía reclamando, me olvidé de ser entrenador deportivo en Morona, Santiago o en cualquier provincia del país. ¿Feo o no? Y a mí me tocó levantarme, tragarme la saliva y salir de ahí. Con toda la rabia del mundo. Y con más rabia con el gobierno de ese entonces. Yo creo que, o sea, yendo a esto, por ejemplo, porque yo sé que usted es un ferviente anticorreísta, yo creo que Rafael, por ejemplo, no estuvo al tanto de muchas de estas cosas que gente indeseable, no solamente a nivel de este ministerio, sino de muchos, hacían. Yo creo que ahí nos coartaron, por ejemplo, a nosotros el derecho democrático que teníamos de ser representantes de los deportistas. Pues nos estamos dando una vuelta enorme, pero... Y saludo al Alberto. Nos estamos dando una vuelta enorme. ¿Qué sintió el día en la que ya el caballo de batalla de ustedes, que era Pancho, pasó todo lo que pasó y ya no estuvo en la federación? Verá, ¿por y como le hemos hablado mucho de este tema, pero ¿qué sintió usted cuando fue una de las personas que empujó a él? ¿Qué sintió ese día? ¿Por qué nos vamos a esto y usted dice una vuelta enorme? Porque realmente no es que el Pancho llegó por generación espontánea, ¿sí? Fue un proceso que nos tomó años, Álvaro. Por eso, y nos tomó años. ¿Se acabó en cuánto tiempo? El momento en que nosotros ganamos, o sea, el Pancho a mí me quería dar veneno, pues, porque cuando nosotros ya llegamos a cabildear, ¿quién tenía que ser el de los deportistas? Le dije, el Pancho. Y él me quedó viendo y dijo, aguanta, todavía no conversamos. Bueno, que sea el Pancho. Y el Pancho fue nuestro representante. Fue el proceso de ahí que ganamos, fue el proceso ya interno con las ligas y todo eso que también ganamos. Pancho estaba haciendo un excelente trabajo. ¿Sabe por qué? Porque él humanizó al dirigente deportivo. Cuando uno es muchacho de, ay, el presidente de la federación, él era el Pancho. Y era el Pancho para los muchachos y para los entrenadores. Yo me acuerdo cuando él se presentó la primera vez y dijo, bueno, ya no me digan presidente, yo soy el Pancho. Y nosotros decíamos, no, loco, date tu lugar, yo soy el presidente. Pero creo que al final del día, él hizo lo que tenía que hacer y le dio esa identidad a la federación. De él ser el mismo tipo, sencillo, tranquilo, humilde, de barrio, formado en Federación Deportiva del Cañar, que venía a eso, a darle otros aires a la federación. Y cuando sucede esta situación, fue duro. Porque el artífice de esto fue otro exdeportista de la Federación Deportiva del Cañar. Y fue difícil porque nosotros no esperábamos eso. No, pues fue Israel Verdugo, que básicamente manejó todo para que al Pancho le saque. ¿Por qué? Porque estaba en riesgo la infraestructura deportiva de la provincia del Cañar. Y yo me acuerdo que yo reclamé muchas de estas veces, un tipo impresentable, Harry Yumbla, que fue el interventor de la federación, pasó 6 meses sin poner una pala de arena en la pista de la federación. Y hicieron nuevas elecciones, como les gusta, a puerta cerrada, sin dar chance a nadie. Yo pedí, por ejemplo, documentos para que me dejen ser delegado de los deportistas, porque yo, hoy por hoy, ya consto nuevamente en los registros de Federación Deportiva del Cañar. Me tocó hacer un trámite de libre tránsito para representar a mi provincia, cosa que lo voy a hacer ahora que estoy a cargo de la potencia en la provincia del Cañar. Voy a competir para poder sacar un cupo yo mismo y poder irme a un campeonato nacional y poder representar a mi provincia, cosa que lo he venido haciendo desde hace 20 años, Álvaro, y cosa que yo amo, porque si bien yo nací en Quito, a mí Azogues y el Cañar me parió, Álvaro, y a mí eso es lo que me duele, que un cañarejo haya puesto el pie a otro cañarejo, y no haya dejado que las cosas en la Federación Deportiva del Cañar sean como se tenían que hacer. ¿Sabe cómo, Álvaro? Con amor. Pero por ventaja, eso es lo que le falta, por ventaja sigue un deportista al frente, ¿no? Sí, sabe que en su momento yo tuve muchas discrepancias con José, porque básicamente él fue el ungido para que tome las riendas de la federación, pero creo que José venía haciendo un trabajo bastante bueno. O sea, más que nada, y voy a coincidir plenamente en lo que usted dice, el dirigente deportivo tiene que ser alguien
que al menos haya pateado una pelota en la calle. Porque caso contrario, usan la dirigencia deportiva para trampolín político. Y no les ha salido tampoco. Y no les ha salido. Ventajosamente. Ni, ni a las hijas de los expresidentes les ha salido. ¿Y sabe cuál es el problema? Que creo que ya se dieron cuenta que la federación no es trampolín para nada, que ya dejaron votado eso, porque a nadie le interesa. ¿Sabe quién le interesa? A nosotros. A mí, vea, yo no le miento. A mí me gustaría quizás hacerme cargo a un momento de Federación Deportiva del Cañar, porque yo sé cómo hacer las cosas. Yo he sido deportista, entrenador, monitor, entrenador, dirigente deportivo. Yo fui miembro del directorio de Federación Deportiva del Cañar en su momento. Y es duro pelear por los deportistas, porque hay gente que, como usted dice, en su vida ha pateado un balón y llegan a ser dirigentes. Eso es complicado. Y uno pelea contra eso durísimo. Hay quizá gastos que se van hacia la parte administrativa, o sueldos que se van a un exceso de la parte administrativa, cuando realmente y los deportistas tienen que hacer vaca para comer en unos Juegos Nacionales. Verá, yo le voy a poner el ejemplo que nosotros teníamos cuando éramos atletas. A nosotros, o sea, no es que nos daban poco dinero de malos, nos daban poco dinero porque no había, y nosotros completábamos con la plata que nos mandaban nuestros papás. ¿Sabe lo que es manejar un grupo de 10 muchachos de 12 a 15 años en un transporte interprovincial y ir a Guayaquil a competir? Lo que es subirte en 2, 3, 4 taxis y ir, nosotros nos íbamos, dormíamos, oiga, era terrible, dormíamos debajo de estadios, debajo de coliseos, en cuarteles, era horrible, pero quizás ser muchachos no nos dábamos mucho forma, sí, pero, o sea, que trato más deshumanizante. ¿Y sabe cuándo cambió esto? En el gobierno de la Revolución Ciudadana. Yo siendo entrenador, y yo ya trabajando acá, le hablo, verá, en el 2009, ¿sabe algo en contra de lo que nosotros estábamos como entrenadores? De que haya Juegos Nacionales cada año, porque antes los Juegos Nacionales eran cada 4 años y uno se preparaba, pues era un ciclo olímpico, porque se suponía que los que salían de Juegos Nacionales eran las promesas al próximo ciclo olímpico. Oiga, pasamos de dormir debajo de coliseos húmedos a dormir en hoteles, pues, y a dormir en hoteles 5 estrellas. Y ahí, para ir finalizando, ¿usted le conoce de frente al Mashi? Al Mashi le he visto, no le he dado la mano, y sabe que yo tengo muchas reuniones por Zoom, por ejemplo, ahora. Yo, ¿dónde le conocí? En Macas. Ahí es un par de enlaces ciudadanos. Cuando fue a inaugurar el centro de alto rendimiento, le vi frente a frente. Quizá, eso es de lo que yo me arrepiento, no haberme tomado una foto con él, porque sí le he visto de muy cerca, pero no es que tenga la fortuna, por decirlo de alguna manera, de encontrarme con él directamente, pero aspiro quizás hacerlo en su momento. Julio Amendaño, hemos hablado de todo, no mucho de política hemos hablado bastante también en otras ocasiones. ¿Cómo ha pasado? Me ha gustado mucho, realmente, porque yo creo que una persona es mucho más, por ejemplo, de lo que se puede ver, lo que usted dice ahora. Quizá no hemos hablado mucho de política, pero es porque yo vengo de otros sectores, como la educación, como el deporte. Y quizá estos factores también sean parte de lo que es Julio Amendaño como tal. Me ha gustado mucho. Yo creo que este es un espacio que permite conocer a la gente y sobre todo ir dándole identidad a lo que es el azogueño, del Cañarejo, que somos nosotros, ¿no? La gente que vive aquí y contribuye a que Azogues y la provincia del Cañar sea mejor día a día. Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena noche.